Si alguna vez entraste a una casa donde el aire se siente pesado, imagina entrar a una donde el tiempo directamente no existe. Esta grabación fue encontrada en una cámara abandonada en 2009, a lo que vas a escuchar. No fue editado. La historia comienza con la desaparición de la familia Vargas en una casa aparentemente normal de un barrio tranquilo. Los vecinos fueron los primeros en notar que algo andaba mal. Durante semanas, nadie había visto a los Vargas salir o entrar. Sin embargo, por las noches, algunos juraban ver sombras moviéndose detrás de las cortinas, siluetas que danzaban en la penumbra, como si la casa aún estuviera habitada. Las luces parpadeaban a horas extrañas, y a veces escuchaban susurros que parecían venir de ninguna parte. La policía recibió varias llamadas, pero al llegar, no encontraban nada fuera de lo común. La casa estaba cerrada, el correo se acumulaba en la entrada, y el jardín empezaba a descuidarse. La última comunicación que se tuvo desde dentro de la propiedad fue una llamada desesperada al servicio de emergencias. El operador atendió, pero del otro lado de la línea solo se escuchaba una voz distorsionada. Un hombre que repetía una y otra vez la misma frase, con una urgencia aterradora: no avanza. No avanzan luego. Un silencio abrupto. La llamada se cortó. Las autoridades investigaron, pero no encontraron rastros de la familia, ni dentro, ni fuera de la casa. Era como si se los hubiera tragado la tierra, dejando atrás solo un eco de misterio y una casa que parecía latir con un secreto oscuro. La policía finalmente cerró el caso por falta de pruebas, y la casa de los Vargas quedó abandonada, convirtiéndose en una leyenda urbana local, una cicatriz en el vecindario que todos preferían ignorar. Pero la historia no terminó ahí. Años después, un joven investigador de lo paranormal, llamémoslo Alex, se obsesionó con el caso de los Vargas. Equipado con una cámara de video, un grabador de audio y un medidor de campos electromagnéticos, decidió que sería él quien resolvería el enigma. Una noche, forzó la entrada y se adentró en la oscuridad de la casa, abandonada. Desde el primer momento en que cruzó el umbral, una sensación helada lo invadió. El aire era denso, casi irrespirable, y un silencio profundo lo envolvía todo. Lo primero que notó fue su reloj. Se había detenido. Las manecillas estaban congeladas exactamente a las 3:17 de la madrugada. Intentó ajustarlo, pero no funcionó. Pensando que era solo una falla de la batería, lo ignoró y continuó su exploración, con la cámara grabando cada uno de sus pasos. Pronto, Alex se dio cuenta de que algo mucho más extraño estaba sucediendo. Su cámara, que supuestamente grababa de forma continua, empezó a fallar. Al revisar la grabación, notó que la filmación entraba en un bucle. Cada pocos segundos, la imagen saltaba y repetía el mismo fragmento en un paneo lento por un pasillo oscuro. No importaba a dónde apuntara la cámara, la pantalla solo mostraba una y otra vez la misma secuencia de ese corredor vacío. Desconcertado, apagó y encendió el dispositivo varias veces. Pero el problema persistía. Todo lo que filmaba parecía estar atrapado en el mismo instante, repitiendo partes del mismo minuto, una y otra vez, como un disco rayado en el tejido del tiempo. La casa no solo estaba abandonada, estaba rota. Este fenómeno se convirtió en el centro de su investigación. Alex se sentó en el suelo del salón polvoriento, observando la pantalla de su cámara, con una mezcla de miedo y fascinación. El bucle, que duraba exactamente 60 segundos, se repetía sin cesar, y en cada repetición ocurrían siempre las mismas cosas, como una obra de teatro macabra. En el segundo 15, una sombra alta y delgada cruzaba rápidamente el fondo del pasillo. En el segundo 32, se escuchaba el sonido claro de 3 pasos sobre el suelo de madera, aunque no se veía a nadie. Y en el segundo 47, una puerta al final del corredor se cerraba de golpe, sin que ninguna corriente de aire la empujara. Alex observó el ciclo 1, 2, 10, 20 veces. Era predecible, monótono
casi hipnótico. Pero entonces, en la 21ª repetición, algo cambió. Todo sucedió igual. En la sombra pasó. Los pasos sonaron. La puerta se cerró. Pero justo antes de que el bucle se reiniciara, en el último segundo de la grabación, la sombra que siempre cruzaba el pasillo se detuvo. Lentamente, giró su cabeza, o lo que parecía ser una cabeza, directamente hacia la cámara. No había rostro, solo una oscuridad más profunda en la silueta. Pero Alex sintió una mirada clavada en él, una mirada que atravesaba la lente y el tiempo. El terror lo paralizó. Ann ya no era un observador pasivo. La anomalía, la cosa que vivía en ese minuto eterno, ahora sabía que él estaba allí. El bucle se reinició, pero la sensación de ser observado ya no lo abandonó. Impulsado por el pánico, Alex se levantó y corrió en la dirección opuesta al pasillo, buscando una salida. Cualquier cosa que lo alejara de esa visión. Atravesó una puerta y entró en una habitación que lo dejó sin aliento. No era cuadrada ni rectangular, era un espacio perfectamente circular, sin ventanas, con paredes lisas y desnudas. Esta sala no figuraba en los planos originales de la casa que él había estudiado. Era una habitación imposible. Y en el centro exacto de la sala, flotando a 1 metro del suelo, había un gran reloj de pared antiguo, pero sin manecillas. La esfera estaba en blanco, pero el mecanismo interno zumbaba con una energía palpable, y todo el reloj giraba lentamente sobre su propio eje, como un planeta solitario en la oscuridad. Cada vez que el reloj completaba un giro, la física de la habitación parecía cambiar. Vio un viejo sillón deslizarse por el suelo, luego levantarse y pegarse al techo. Libros apilados en un rincón se desparramaron, y luego volaron hacia la pared opuesta, reordenándose en el aire. La gravedad misma parecía estar siendo manipulada por la rotación de aquel objeto imposible. Era un caos controlado, una danza de objetos orquestada por el reloj sin tiempo. Alex comprendió que no estaba solo en una casa embrujada, estaba atrapado dentro de una máquina, un dispositivo que deformaba la realidad a su antojo. Tenía que salir de allí. Y rápido, con el corazón latiéndole en la garganta, Alex huyó de la sala circular y corrió hacia lo que recordaba como la puerta de entrada. La abrió de golpe y cruzó el umbral, esperando sentir el aire fresco de la noche, pero no estaba fuera. Estaba de vuelta en el pasillo oscuro del principio, el mismo pasillo del bucle de su cámara. La puerta de entrada lo había regresado al corazón de la pesadilla. Intentó de nuevo. Corrió hacia la puerta trasera, pero el resultado fue el mismo. Apareció otra vez en el pasillo. Estaba atrapado en un laberinto espacial y temporal. Desesperado, miró su grabadora de audio, que había estado funcionando todo el tiempo. La rebobinó y escuchó su propia voz, temblorosa y llena de pánico. El último audio registrado era un monólogo frenético. Su voz decía: Hace horas. Deben ser horas, pero mi reloj dice que sigo en el mismo minuto. Las 3:17, no puedo salir. Cada puerta me regresa aquí, en un silencio. Y luego, su voz cambió. Sonaba resignada, como si acabara de entender una verdad terrible. Un último susurro quedó grabado antes de que la cinta se llenara de estática. El tiempo avanza cuando alguien nuevo entra. La grabación termina ahí.